Diana, aunque se ha dicho que el pan no se va a gravar, entre las normas de la reforma está la que grava el plástico. Y los panes, muchos vienen en plástico, ¿no? Sí van a subir, se ha dicho que no se toca el pan, pero sí se toca el pan, Gustavo, sí se va a afectar a tenderos y el asunto es este, en la reforma tributaria se dice que el plástico o los productos empacados en plástico van a tener un impuesto que va a ser progresivo, comienza con el 10%, luego en el 2024 el 15% y luego el 20%. Pues piense usted, Gustavo, en las panaderías, el pan tajado, el del sandwichito, las mogollas, esas que venden empacadas en plástico. Entonces, aunque se ha dicho que no se va a afectar a tenderos ni a pequeños productores de pan, pues la verdad es que sí, porque este impuesto le va a pegar al pan, que es producto básico, ultra básico en la canasta familiar de los colombianos. Ahora, lo que dice el presidente Petro es que los precios de los alimentos son altos porque, entre otras cosas, hay insumos estratégicos, por ejemplo, fertilizantes y harinas, entre otros, que se dejaron de producir en el territorio nacional y pasaron a importarse, y que esa es la culpa de que se suba el precio del pan. Nos acompaña a esta hora Pilar Ortiz, la directora de la Cámara de Molineros de Trigo de la ANDI. Doctora Pilar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gustavo, muy buenos días y muy buenos días a todos. A mí se me hace que ustedes no están muy de acuerdo con las declaraciones del presidente Petro. Yo quiero hacer ahí una claridad que es muy importante. En Colombia no se importa harina de trigo. En Colombia tenemos 23 empresas que producen harina de trigo, molineros de trigo, con 40 plantas de producción en diferentes departamentos. Tenemos plantas en Bogotá, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en Costa Atlántica, en Santander, en Nariño, en Risaralda. Entonces, nosotros anualmente estamos produciendo 1.3 millones de toneladas de harina de trigo que adicionalmente en Colombia es fortificada. ¿Qué significa que sea fortificada? Que esa harina de trigo con la que diariamente nuestros panaderos de barrio hacen el pan que consumimos tiene adicionado vitaminas y minerales. Tiene adicionado vitaminas del complejo B, como la vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B9, y adicionalmente está adicionada con hierro y ácido fólico. Como ustedes saben, el ácido fólico es importantísimo porque durante la etapa de gestación, es decir, cuando las mujeres estamos embarazadas y consumimos ácido fólico, eso previene la espina bífida, que es tan importante. Entonces, en Colombia no se importa la harina de trigo, se produce 100% nacional a través de las empresas que están afiliadas a la Cámara de Molineros de Trigo de Colombia. Entonces, el presidente Petro está mal informado. Bueno, no, dígalo sin pena, tranquila. Ahí lo que tenemos que decir es que lo que sí importamos es el trigo. Lo que sí importamos es el trigo porque Colombia tiene un clima que no es para los cultivos de trigo. Como decimos, pero siempre lo hemos importado, ¿no tendría que subir el precio ahora por eso? No, siempre lo hemos importado. Porque en Colombia hay una producción, unos cultivos de trigo muy pequeños que se utiliza trigo forrajero para animales, pero no trigo para consumo humano, que tiene unas calidades, unas condiciones diferentes, siempre ha tenido que importarse. Pero, directora, en cuanto al incremento que podría venir de la mano con la reforma tributaria, se presenta también, y creo que lo mencionaba Gustavo o tal vez Diana, pues el asunto de los fertilizantes y las importaciones por la guerra en Ucrania y el trigo que usted acaba de explicar. ¿Es posible saber qué porcentaje le corresponde a cada cosa? O sea, ¿qué tanto se ha incrementado el pan por cuenta de eso? Porque que pasa por allá tan lejos? Dicen que el de 500 va a quedar 800. Exacto. ¿Y qué tanto es por lo que se conoce de la reforma tributaria, que todavía no está aprobada, pero que ya tiene segunda ponencia? Sí, ahí hay que tener, digamos que hay que hacer diferencia de temas. El trigo es un commodity y a nivel mundial se transa en las principales bolsas agrícolas. Desde que inició la guerra de Ucrania y Rusia, el trigo ha sido el commodity que más se ha incrementado precio. De febrero a la fecha hemos visto incrementos en precio del trigo como commodity hasta del 40%. Entonces, obviamente, al ser el único ingrediente que tiene la harina de trigo, pues eso tiene un impacto muy fuerte en el precio final de la harina de trigo, que luego se ve reflejado
afectado en el precio de los alimentos derivados del trigo, no solamente como el pan, sino las pastas y las galletas. Adicionalmente, como usted dice, pues la tasa del mercado del dólar, pues también afecta al ser el trigo importado. Entonces, lo que tiene que ver con el precio del pan, la harina de trigo es el principal ingrediente, pero dependiendo del tipo de pan que estemos consumiendo, puede tener otros ingredientes y eso es lo que me da el costo final del pan. Entonces, para yo hablarles a ustedes cuál ha sido el culpable, por así decirlo, del precio final del pan, pues es muy complicado porque teníamos que entrar a mirar o a revisar cada uno de los tipos de panes. Ahora, una de las inquietudes, doctora Pilar, es la supervivencia de las panaderías de barrio. A ver, Luis Enrique, ¿cómo quedó el asunto del pan en la reforma? Gustavo, el gobierno hizo una aclaración, pero el pan sí va a quedar grabado. La aclaración que hizo el gobierno en esta ponencia para segundo debate es que las panaderías que vendan pan por más de 34 millones de pesos tendrán que pagar o el pan quedará grabado. ¿Cómo quedaría? 10% para el 2022, 15% para el 2024 y 20% para el 2025. Se preguntaban, ¿alguna panadería vende más de 34 millones de pesos? ¡Uy! Yo creo que sí. Seguro. Seguro que sí vende más de 34 millones. Pero los ponentes de la reforma dicen que hasta 34 millones el pan no quedaría grabado. Más de 34 millones sí queda grabado. Ahí está, doctora Pilar, así está la cosa. Mire, como quedó aprobada la ponencia en primer debate de la reforma tributaria, el pan sí quedó dentro de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque en el capítulo en donde se habla de impuestos a alimentos ultraprocesados, se incluyó la partida arancelaria 1905 y la partida arancelaria 1905 incluye todos los productos de panadería, pastelería o galletería, incluyendo hasta las hostias cuando vamos a misa y solamente excepto a las obleas. Entonces, en este momento, todo el pan está dentro del impuesto de alimentos ultraprocesados. En relación con lo que usted está diciendo de las VT, el gobierno en un intento por sacar a las panaderías de barrio, porque recordemos que el pan principalmente los colombianos lo compramos en panadería de barrio, es decir, el colombiano consume pan de panadería de barrio. Entonces el gobierno en la ponencia aprobada en primer debate estableció que las panaderías que vendieran menos de 3.500 VT, que eso son aproximadamente 133 millones de pesos, no iban a ser las causantes del impuesto a alimentos ultraprocesados. En la ponencia que se radicó anoche, esos 3.500 subieron a 10.000 VT, que son aproximadamente 380 millones de pesos. Lo que ha dicho la directora de ADEPAN en diferentes entrevistas es que muchas de las panaderías venden mucho más de eso, porque es que no solamente venden pan. Ustedes saben que las panaderías venden desayunos completos, venden tinto, venden bebidas. Entonces, ahí entrar a diferenciar qué se vende exclusivamente en tema de pan va a ser muy complicado, afectando muchísimo a las panaderías de barrio, que hacen parte de la economía popular de Colombia. Doctora Pilar, muchas gracias, muy amable. Seguimos pendientes de la tributaria. A ustedes por este espacio y por permitirnos explicar sobre la harina de trigo. Gracias.